en el capítulo 8 del libro de Romanos, que hemos titulado "No hay condenación, el lenguaje del Espíritu". No hay condenación, el lenguaje del Espíritu. Y hemos estado diciendo en los últimos domingos que este es el capítulo en Romanos donde Pablo hace énfasis en la vida del Espíritu. Lo que el Espíritu hace o trae, enfatiza en la vida de un creyente. Y hemos estado viendo que cuando Pablo comienza a hablar del Espíritu en Romanos capítulo 8, lo hace no para dejar atrás lo que Pablo ya ha enseñado en los capítulos que le preceden a Romanos 8. ¿Qué le ha precedido a Romanos 8? El Evangelio. ¿Cómo es que un pecador puede ser salvo solo por la fe, no por obras de la ley? ¿Y cómo es que ese pecador que es salvo por gracia también ahora va a ser santificado porque ha sido unido a Cristo Jesús por esa fe que le ha sido dada como don de Dios? Pues ahora Pablo comienza a hablar y a mencionar el Espíritu repetidamente en este pasaje para decirnos, ¿y el Espíritu no trae algo diferente? ¿O no olvida aquel artículo, aquella base de nuestra fe que es el Evangelio y nuestra justificación para hacer su obra? Al contrario, el Espíritu retoma todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y ahora viene y lo recuerda y lo enfatiza y allí lo penetra en la vida de un creyente para que el creyente pueda vivir en Cristo Jesús, para que pueda dar frutos a su favor. La idea principal que hemos estado viendo en esta serie es que el Espíritu capacita a los creyentes a vivir para Cristo, hablando la verdad de la gracia del Evangelio, que ya no hay condenación en Cristo Jesús. ¿Qué significa vivir por el Espíritu? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar a través de Pablo en este pasaje? Que la vida del Espíritu para el creyente es una vida donde el Espíritu comunica a su Hijo: no hay condenación para ti en Cristo Jesús. Y ese lenguaje, esa comunicación es la base, la fuerza, la energía que produce frutos de justicia, de santidad en nuestra vida cristiana. Leamos la palabra hoy aquí en Romanos 8 y vamos a leer versículos 1 al 4. Versículos solamente 1 al 4 en esta mañana. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oh Padre, reconocemos hoy nuestra insuficiencia y te pedimos hoy que a través de ella, Señor, tú puedas comunicar a nuestros corazones el alimento espiritual que necesitamos. Transfórmanos, oh Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén
y amén. Hermanos, hemos dicho algunas cosas en las últimas 2 semanas. Número 1, que nosotros vivimos por el Espíritu cuando creemos el lenguaje de la libertad en Cristo del pecado y de la muerte. Hay una verdad, una comunicación que nos va a hacer vivir en el Espíritu. Y el vivir en el Espíritu es dar frutos en el Espíritu. Pero para dar frutos en el Espíritu hay una forma en que ese Espíritu trabaja en mi vida y hay una comunicación que ese Espíritu trae a mi vida. Y es la comunicación de que yo he sido libertado en Cristo Jesús del pecado y de la muerte. Y hemos dicho que esta palabra establece que hemos sido libertados finalmente y definitivamente. Por eso es que Romanos 8:1 dice: ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora. Y la palabra para condenación, como ya hemos visto, es el veredicto final. No aguarda otro veredicto que pueda condenar al creyente. Por eso es que Romanos 8 empieza y termina en el mismo tema. Ahora pues no hay ninguna condenación y al final, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Este capítulo del Espíritu lo que nos hace es que nos recuerda aquello que Cristo ha hecho a nuestro favor. El Espíritu viene y entrega aquellas verdades de la obra de Cristo para salvarme, para darme una nueva identidad en Cristo Jesús, y que a través de esa identidad yo todos los días pueda ser renovado. No hay ya para el creyente esclavitud al pecado y a la muerte. Esto lo vemos en un pasaje que no leímos, pero me gustaría llevarlos allí brevemente en esta mañana. Allí en Hebreos, si vamos a Hebreos capítulo 2, nos dice el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué nos dice este pasaje? Que era la causa de nuestra servidumbre en la vida fuera de Cristo. Era el temor ¿a qué? A la muerte. El temor a la muerte dice que nos mantenía durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de qué? De pecado. A servidumbre de lo que nuestra carne produce, conoce y hace, que es rebeldía y pecar contra Dios. Si ustedes se fijan, el pueblo, ¿verdad?, conoce esto de una manera instintiva. El pueblo reconoce y afirma ciertas verdades bíblicas de una manera instintiva. La gente, cuando la gente dice, bueno, vamos a comer y a bailar, porque de todas formas mañana ¿qué? Nos morimos. A mí que me quiten lo bailado. ¿Qué están diciendo? Pues vamos a disfrutar cualquier cosa que mi carne me dice que haga, porque al final del día no hay más nada que la muerte. Y la realidad es que si eso fuera verdad, yo sería uno de los primeros bailando y gozando, porque después muero. No solo yo, Pablo me estaría acompañando. No crean, ¿verdad? Que yo digo esto porque Pablo mismo lo dice. Pablo dice, si no hay resurrección, si no hay esperanza, pues dice, comamos y bebamos, porque mañana morimos. El escenario de un hombre sin esperanza más allá de esta vida, el escenario de un hombre que mira esta vida solamente debajo del sol,
Dice, al final de mis años, ya sea que tengas que llegar a 70, a 80, 90 años, todo lo que yo he hecho, cualquier logro, cualquier cosa, mis seres queridos, aquello a lo que yo me he habituado, aquello que yo he venido a amar y me he familiarizado, todo tengo que ¿qué? Que dejarlo. Eso es una gran verdad. La muerte es el último momento donde el hombre es humillado. El hombre es humillado en la muerte. La criatura rebelde delante de Dios. La criatura que se jacta de grandes cosas, al final del día vuelve al polvo. Vuelve al polvo. Pero si hay un Dios eterno y si hay un creador que te creó y que te hizo para que le adoraras, para que le conocieras, para que le sirvieras, para que pudieras descubrir que la verdadera vida y el verdadero significado de la vida y el verdadero placer de la vida se encuentra en conocerlo y en servirle a Él. Y tú has vivido una vida separado de Él. Has perdido toda tu vida. No has ganado nada. Y al final te vas a encontrar con una eternidad separado del Dios de la vida. Me gusta pensar con la Biblia. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De arriba, del Padre, que nos da buenas dádivas a ambos, a creyentes y a no creyentes. ¿Cuáles son algunas de esas buenas dádivas? Pensemos brevemente, ¿verdad? Haciendo un pequeño paréntesis en las verdades que queremos comunicar hoy. Cuando nosotros podemos visitar a familiares y tener el amor de familia, ¿eso no es una buena dádiva? Qué bueno es la amistad, el compañerismo. Eso es una buena dádiva. El amor. Qué bueno es sentarnos a comer y a disfrutar con seres queridos. Qué bueno es la intimidad de pareja en el matrimonio. Qué bueno es amar a hijos y a nietos. Qué bueno es salir y ver el sol y ver el mar y el océano. Qué buenas son todas esas cosas, la risa de un niño, la mano de un amigo que te saluda, el abrazo de alguien que sinceramente te dice te aprecio. Qué buenas son esas cosas. El descansar después de una jornada de trabajo. Qué buenas son esas cosas. La Biblia dice que todo eso proviene de Dios. El infierno es aquel hombre que va a ser dejado con su pecado y su maldad, sin las cosas buenas de Dios y el Dios de bondad que lo ha proveído todo en su vida para que el hombre le busque, le siga, le descubra, le adore y le dé gracias. Qué triste y qué horroroso va a ser una eternidad para un hombre que ya no tenga nada de lo que he hablado, pero siga vivo. Y lo único que tenga es el pesar de que en su vida oyó hablar de un Dios en el cual había perdón y vida, y Él los rechazó todos los días de su vida. Aquel que no tiene esperanza más allá de esta vida en el Dios que nos ha creado y el Dios que sustenta todas las cosas. Aquel que solamente ve la muerte al final del túnel como su esclavista, como aquel que gobierna todas las cosas en la vida. Es interesante que esa muerte es un factor rector para el ser humano. Mañana muero. Ahora tengo que ganarme este mundo. Mañana muero. Esclavos a servidumbre. ¿De qué? De nuestras propias pasiones pecaminosas por el temor a la muerte. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero dice que Cristo vino a librar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Romanos 8 declara esa libertad.
Romanos 8, y como leímos también en Gálatas 5, dice que es para libertad que Cristo nos ha hecho libre. No hay condenación de una manera final, definitiva, ahora hemos leído. No es que no haya juicio final. Va a haber un juicio final donde esta declaración ahora de no condenación a favor de un pueblo será ratificada, será afirmada. El pueblo de Dios recibe ahora lo que va a ser proclamado, anunciado delante de toda lengua, de todo principado y de toda potestad, que es que la iglesia y la esposa del Señor vive eternamente, no muere. Y en ese juicio final donde se proclama la declaración final definitiva delante de todo el universo, de todas las criaturas de Dios, ese juicio final, esa declaración final allá, ahora viene a nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos dice: no hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús, que nos dice: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? El vivir en el Espíritu, volviendo aquí a Romano, aquellos que andan conforme al Espíritu son aquellos que están dando frutos de justicia, pero son aquellos que pueden dar fruto de justicia por la razón de que han sido liberados de servidumbre, que han sido liberados del temor a la muerte, porque a ellos les ha llegado un juicio declarativo, final, contundente, que resuena en sus corazones y dice: ya yo soy perdonado y no hay condenación para mí. Esta palabra dice, versículo 12 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes. Una ley que dice que es de ¿qué? De vida en Cristo Jesús. Y una ley que dice que es del pecado y de la muerte. Y yo he sido libertado de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida. Y nosotros decíamos que esta ley del Espíritu de vida no es más que el Evangelio, la obra de Dios anunciada a pecadores en Cristo Jesús para traer vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a los que creen. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? El Espíritu Santo viene y me revela la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo viene y explota en mí con la dinamita del Evangelio, que dice: ahora en la muerte del Hijo, en su vida perfecta y sacrificio a tu favor, tú eres liberado de la ley de la muerte y de la condenación, de la ley del pecado. Ya no hay para ti temor, para que puedas vivir en nueva vida. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo es que venimos a conocer nuestro pecado y nuestra muerte? Decíamos que es por la santa ley de Dios. Que la santa ley de Dios es santa, justa, perfecta. No hay ningún defecto en ella, pero ella demanda al pecador lo que Dios tiene que demandar de toda criatura moral, de acuerdo a su carácter. ¿Qué es lo que demanda la ley de Dios? Justicia perfecta, obediencia total, obediencia completa. Dios tiene una ley que es eterna y jamás va a ser abrogada ni va a perecer para sus criaturas morales. ¿Cuál es esa ley? Tienes que rendirme un culto perfecto, porque yo, Jehová, soy perfecto. Sed pues perfectos, así como yo soy perfectos. Esa es la justicia y la santidad que Dios demanda de su criatura moral. Y no hay nada malo con eso. La ley en realidad revela las perfecciones de nuestro Creador. No puede Dios
acomodarse a la imperfección del hombre. No puede Dios bajar su estándar moral y decirle a la criatura, bueno, se me fue la mano. Creé una ley de moralidad, de santidad, de espiritualidad, que el pobre tú nunca puedes cumplir. Deja ver si la acomodo ahora y la cambio. Eso sería una mancha en el carácter de Dios. Porque el Dios santo, perfecto, justo, no puede cambiar sus demandas a la criatura moral. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo, y así se lo declara a su criatura moral, y así puso a nuestros padres en el jardín del Edén, inocentes, creados en justicia y en rectitud, y les dijo, yo soy vuestro Dios. Aquí tienen un precepto y un mandato que les es para vida si ustedes lo guardan. Este precepto y este mandato va a mostrar que ustedes me aman. Si ustedes guardan el precepto y lo obedecen, viven. Si ustedes quebrantan el precepto y el mandato, lo desobedecen, mueren. Por eso es que los teólogos le han llamado a esta posición original del hombre el pacto de obras, el cual Dios no ha abrogado en un sentido, y vamos a ver cómo es que no lo ha abrogado. Porque Dios no puede dejar de pedir a su criatura moral que venga delante de Él obedeciéndolo a plenitud. Dios no podía tener a una criatura en el huerto del Edén que hoy se levantara obediente y que por el mediodía dijera, no voy a obedecerte. Y que por la noche después dijera, pues ahora sí siento deseos de obedecerte. Y al otro día volviera a cambiar su mente. Dios no podía tener una criatura en su reino de perfección, en su reino de limpieza, de santidad, con una obediencia menor que lo que es de acuerdo a su carácter. Sería una ofensa a su santidad. Por eso es que Dios le dice a nuestros padres allí en Adán, tienes que obedecer este mandato, y si lo desobedeces, mueres. Porque nadie puede pararse delante de mí con pecado y vivir. La paga del pecado es muerte. Y nosotros sabemos la historia de Adán y Eva. ¿Qué pasó a Adán y Eva? Ellos desobedecieron. No tenían pecado, estaban en rectitud, en inocencia, pero tenían la capacidad para pecar. Adán y Eva no eran estables en sí mismos. Podían voltearse de su rectitud. El primer Adán no era estable y fuerte, aunque era inocente y recto. Tenía la capacidad para voltearse de su estado original. Y fue lo que pasó con Adán y Eva. Se voltearon y recibieron sobre ellos la justa condena de sus pecados. Y nosotros hemos recibido la herencia de Adán y Eva. Por eso es que dice esta palabra que necesitamos una ley de vida. Porque aquella ley de obras, si no le dábamos a Dios en nuestra obediencia lo que Dios merece, ¿qué hace? Nos mata. El pacto de obras o la ley, la forma de venir a Dios a través de nuestra obediencia, nos mata. ¿Por qué? ¿Por algún defecto de Dios o de la ley de Dios? No. El defecto es nuestro. No hay ningún defecto con la ley santa y justa de Dios, ni con la demanda de Dios que es equivalente a su carácter. El defecto es nuestro. Por eso es que dice el versículo 3, porque explicando qué es esta ley de la libertad y de qué nos ha liberado, el versículo 3 de Romanos 8 dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Se dan cuenta?
Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era imposible para la ley? Librarnos del pecado y de la muerte. Entregarnos justicia, hacernos santos, restaurarnos a rectitud delante de Dios. Era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible? ¿Algún defecto de la ley? Ninguno. La ley es santa, justa y perfecta. Pero dice, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué carne? Por nuestra carne. Por el pecado que mora en nuestros miembros. Porque ¿qué pasó con Adán y Eva? Cuando ellos pecaron, aquella luz de justicia, de integridad, de santidad original, se convirtió en tinieblas. Un apagón. ¿Cuántos conocen lo que es un apagón? ¿Cuántos cubanos hay aquí? Los cubanos estamos muy familiarizados con los apagones. Porque en un tiempo, no sé ahora, yo llevo ya tiempo fuera de Cuba, pero en un tiempo no preguntábamos, ¿verdad?, cuándo viene el apagón, sino preguntábamos cuándo es que va a haber luz. Porque vivíamos en un perpetuo apagón. No hay luz, tinieblas. Y lo que le pasó al hombre, Adán y Eva, y a su descendencia, que es toda la raza humana, es que en el pecado, la justicia, la integridad, la santidad se ha desvanecido. Se ha convertido en tinieblas. Por eso es que dice la palabra en el Evangelio, que la luz vino a este mundo, pero los hombres no la recibieron. Porque sus obras eran malas y amaban más las tinieblas que la luz. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva no pecó y la historia no dice que al haber pecado enseguida se voltearon a Dios. Dios mío, ayúdanos porque hemos pecado, hemos desobedecido. No hicieron eso, no lo hizo Adán, no lo hizo Eva. ¿Qué es lo que hicieron en su pecado? Corrieron en la dirección contraria a Dios. Se escondieron de Dios. Fue una rebelión ya abierta, declarada. No te queremos. Lo único que sentimos hacia ti ahora es temor. No queremos ver santidad en nuestras vidas y nosotros vamos a resolver nuestro problema. ¿Cuál era el problema? Que estaban desnudos. El pecado ahora les había dado conocimiento del mal. Y ellos pensaron que podían ocuparse de su propio problema. ¿Y qué hicieron? Confeccionaron delantales para ellos mismos. Qué interesante, el hombre caído cree que puede arreglar su propio problema. Cree que él puede justificarse a sí mismo. Cree que él puede tener algún proyecto propio en su carne para mejorarse, para arreglar su problema, para liberarse de aquello que está llenando su corazón. Que había en ellos vergüenza, temor, ira, rencillas. Y pensaron que cubriéndose con aquellos delantares de fabricación propia podían arreglar su problema. Pero se necesita el Espíritu de Dios para arreglar nuestro problema. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús vino a esta tierra a ocupar el lugar del primer Adán. Nosotros estábamos todos en el primer Adán. Si volvemos un momentico allá a Romanos capítulo 5, retrocedemos brevemente al capítulo 5 de Romanos, nos damos cuenta una vez más de nuestra condición en Adán. Romanos 5, 19, escucha este versículo, es muy importante. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de muchos hombres,
Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién era ese hombre? Adán. El primer Adán es cabeza representativa de toda la humanidad. Adán estuvo allí en el huerto del Edén representándote a ti y a mí. Nosotros conocemos el principio de representación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el presidente de los Estados Unidos declara guerra, por mucho que tú digas que tú no estás en guerra, si tú eres parte de esta nación, tú estás en guerra. Cuando tú eres parte de un equipo de básquetbol y el equipo de básquetbol comete una falta, pues tú has recibido como parte de ese equipo esa falta. Estamos familiarizados con el principio de representación. Y Adán representaba a la raza humana, de tal manera que su pecado es nuestro pecado, su culpa es nuestra culpa y su corrupción es nuestra corrupción. Es el legado y herencia que hemos recibido en el primer Adán. Por eso es que dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de muchos. Dice, hay un paralelo aquí. Noten qué interesante. Por uno hemos sido constituidos pecadores y también por uno somos constituidos justos. Uno cabeza representativa de toda la humanidad y otro cabeza representativa de todos los creyentes de la descendencia de Abraham. Dice entonces, por la obediencia de uno. Hermanos, eso es suficiente para derrumbar toda doctrina que quiere poner nuestra obediencia como merecedora del favor y de la salvación de Dios. Vivimos por el Espíritu cuando nos damos cuenta y confiamos en lo que Dios ha hecho por nosotros en el uno. La vida del Espíritu es una de reconocimiento, de profundizar, de agradecer, de ser santificados y dar frutos, porque en la obediencia de uno yo he sido restaurado y recibido delante de Dios, no por mi propia obediencia. Por eso dice que es por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Volvemos entonces a Romanos 8 y dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay personas que dicen, el andar conforme al Espíritu es andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Si tú no andas en obediencia perfecta a esos mandamientos, tú eres condenado, porque ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso es negar la afirmación que ya hemos visto en este pasaje, que los hombres por su carne no les rinden obediencia perfecta a Dios bajo la ley. Y por la debilidad de nuestra carne era necesario que Cristo hiciera algo para que el Espíritu lo entregara a nuestras vidas, y ahora caminando en el Espíritu lleváramos frutos por fe, no por obras o por merecer algo bajo la ley, porque bajo la ley lo único que recibía era condenación. La ley me martilla por la debilidad de mi carne. Pero ahora en Cristo Jesús, hemos leído en Romanos 7, no vamos a volver ahí, pero ahí están todas las citas, que dice que cuando estaba bajo la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice que prevalecían en mi carne. ¿Por qué? Porque mañana muero.
Y si mañana muero, no importa cómo vivo. Pero si esa condenación es quitada de mí y ahora soy libertado de la condenación de la ley por la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? El Espíritu viene y dice: la obediencia de uno te ha constituido justo delante del tribunal de Dios. La obediencia de uno ahora te da una identidad por la cual vivir. Te da una realidad delante de Dios. ¿Cuál es la realidad delante de Dios? Que ya Él ahora te considera justo. Que ahora Él te considera santo, pero no a medias. No en imperfección, no basado en lo que tú haces. Por eso es que nuestras confesiones de fe de la Iglesia Reformada, si usted va al Catecismo de Heidelberg, no lo tengo aquí en español en esta mañana, pero si va ahí de los capítulos 60 en adelante, dice: ¿por qué es que no puede ser nuestras obras tomadas o parcial o completamente como nuestra justicia? Y la respuesta que da el catecismo es: porque nuestras mejores obras siempre se están contaminadas por nuestro pecado. Porque nunca el hombre le puede rendir a Dios una obediencia perfecta. Y ahí el catecismo empieza a hablar de por eso es que somos justificados solo por la fe. ¿Y qué quiere decir ser justificados solo por la fe? Y una vez más entonces nos enseña, la fe es simplemente un instrumento. La fe en sí no tiene virtud propia, como si Dios mirara nuestra fe y nos premiara por la fe. Eso se ha conocido en la historia como la herejía o el error del neonomianism en inglés. ¿Cómo se dice en español? Neonomismo, quizás. No sé si lo traduje bien. ¿Qué quiere decir eso? Nomo viene de ley, neo de nuevo. Los hombres han pensado en el Adán que no entiende la doctrina de la gracia. Por la ley no me podía justificar. Entonces lo que Dios ha hecho es que ha bajado su estándar y me dice: si solamente ahora crees, esa es la justicia en ti que yo voy a recompensar. Y ahora han hecho de la ley, del evangelio y de la obediencia evangélica la base o las condiciones para que Dios premie al hombre. Y eso es un error que los reformadores enseguida vieron como error a la luz bíblica y dijeron: no es la fe nuestra virtud. No es nada de lo que hagamos, ni nuestras obras, nuestra virtud, ni lo que merece bendición de Dios. Es la justicia de Cristo. Y esa la tenemos a través de la fe que no tiene virtud. En otras palabras, la fe en sí misma es un instrumento. ¿Cuántos de ustedes, si preguntáramos qué se requiere para poder ser nutridos? La respuesta sería alimento, ¿verdad? Comida. Para poder ser nutridos se requiere comida. Pero imagínense que alguien dijera: no, se requiere una cuchara. Bueno, si la cuchara es nutritiva y te la puedes comer, pero la cuchara no tiene en sí valor nutritivo. La cuchara es el instrumento a través del cual tú tienes acceso a la comida y unes la comida a tu cuerpo. Pues nuestras confesiones reformadas quieren de una manera muy explícita explicar que la fe no tiene virtud propia en ella para que Dios la vea como algo que debe recompensar en el hombre, sino que la fe es un instrumento, que es un don de Dios a través del cual Dios une a ese hombre, a ese pecador, con la virtud de su Hijo. El valor y el tesoro está en la virtud del Hijo. Y la fe es un instrumento, una mano vacía o una cuchara, un instrumento para tener acceso a la virtud. Es aquello que nos une al tesoro que es Cristo Jesús, al alimento que es Cristo Jesús. Por eso es que Cristo dijo: si no coméis mi carne,
si no bebéis mi sangre. No estaba hablando de canibalismo, estaba hablando de su obra en la cruz. Lo estaba diciendo, es mi virtud. No son vuestros esfuerzos, fariseos, ni vuestras obras, ni siquiera vuestra fe. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y yo les resucitaré en el día postrero. Por eso es también que algunos reformadores han hablado de este pacto de gracia en el que nos encontramos como algo incondicional. El hecho de que haya que creer y el hecho de que como hijos de Dios se nos llame a obediencia, a santidad, no quiere decir que las bendiciones que recibimos de Dios en Cristo Jesús las recibimos como una ecuación de lo que yo merezco por algo que he hecho. Cuando hablamos del pacto de gracia como algo incondicional, lo que estamos apuntando es que cualquier cosa que hay en mí como medio para llegar a Cristo, o cualquier cosa que hay en mí al estar en Cristo, no es causa de nada, sino es simplemente fruto y resultado de la virtud perfecta que ha sido atribuida y contada a mi favor. La justicia de Cristo a mi favor. Por eso es que Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque si no se cumplía la demanda de Dios, la cual no cambia, es eterna y permanece siempre igual, que es que la criatura que se acerca a Él tiene que venir con una justicia perfecta, o si no sería una afrenta a la santidad de Dios. Y para que eso se cumpla, vino uno que tomó nuestro lugar en el pacto de obras. Por eso es que algunos decimos, somos salvos por obras, sí, pero no por la tuya. Por la obra de Cristo a nuestro favor. Sí, somos salvos por el pacto de obra. El pacto de gracia no es más que el pacto de obras para Cristo. El pacto de gracia que nos llega a nosotros incondicional, sin merecerlo, a través de medios para unirnos a Cristo y que derrama frutos en nuestras vidas, son resultados del pacto de gracia. Pero el pacto de gracia tiene una gran verdad en su corazón y es el pacto de obras en Cristo Jesús. La obediencia de uno. Cristo a nuestro favor. Y esa es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu que me ha librado del pecado y de la muerte, cumpliendo en mí la justicia de la ley por la obra de Cristo a mi favor. Y terminamos con esto. Vamos a Filipenses en esta mañana. Veamos ahora esto de una manera práctica en la vida de alguien. En la vida del apóstol Pablo. Terminamos ahora brevemente aquí en Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice aquí en Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo, en los versículos 1 al 6, el apóstol Pablo trae su resumen. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto un resumen? Es todo aquello que hemos hecho, que hemos logrado para poder venir delante de un empleador y decir, mírame, yo soy digno de que tú me emplees. Yo soy digno de que tú me recibas. Mira mi récord. Pues el apóstol Pablo, como buen fariseo, y a propósito, los fariseos tenían eso a su favor. Ellos querían agradar a Dios. Ellos tenían celo, pero era un celo sin conocimiento. Porque era un celo aparte de Cristo. Y buscaban establecer su propia justicia debajo de la ley, sin saber que esa ley perfecta que demanda perfección de parte de Dios es la misma ley que si ellos dependen de ella, dice la palabra, maldito todos los que dependen de las obras de la ley. Porque el que quebranta un solo mandamiento se hace culpable de todos. Pero gloria a Dios
que hubo uno que vino a este mundo en la semejanza de carne de pecado de parte de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, para cumplir el pacto de obras y para merecer a nosotros toda virtud que viene como resultado de su obediencia. Pero los fariseos y el hombre adámico, el primer Adán caído, lo que quiere hacer es traer su resumen delante de Dios. Yo merezco tal cosa, mira. Yo merezco, mira lo que he hecho, mira mis buenas obras, pésalas en la balanza, tienes que aceptarme, mira cuán bueno yo he sido. Yo merezco, yo no soy una mala persona. Tristemente sin entender que delante de Dios lo único que vale es una justicia perfecta. Por eso es que serán malditos todos los que dependen de las obras de la ley. Pero Pablo, convertido, regenerado, trae su resumen, se lo enseña a los judaizantes, que son los falsos obreros, los perros, los cortadores. Y le dice, ¿sabe qué yo hago con esto que ustedes valoran tanto? Lo tengo por basura. ¿Sabes qué es lo que yo hago con mi propia justicia de la ley? Dice el apóstol Pablo, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por eso es que para venir a Cristo hay que perder tu vida para poder ganarla. Esto no es un proyecto de obras. Tienes que perder tu propia justicia. Tus trofeos, ahí trae todos tus trofeos, tus mejores obras, tus mejores proyectos de mejorarte, tu propia validación, tu autoestima, todo eso tráelo en un saco. Que para poder entrar en el reino de los cielos tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es un proyecto de obras, es un proyecto de fe. Es decir, con Pablo todo esto es basura. Porque lo que se requiere no es una rehabilitación, una terapia, una ayuda. Lo que se requiere es un nuevo nacimiento. Lo que se requiere es una resurrección. ¿Y cómo es que eso viene a mi vida? A través de una nueva identidad, no a través de tus obras. La identidad de la fe. Todo esto es basura y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Quién es el que vive por el Espíritu? Aquel que es capaz por el Espíritu, porque nadie puede decir esto por el Espíritu, por sí mismo. Porque lo más preciado para el hombre adámico es su propio orgullo, su propia estima. ¿No han fijado que hoy adora la comunidad mundial contemporánea, sobre todo en los Estados Unidos, en el altar de la autoestima? Esa es la gran diosa de hoy, de la psicología, ¿verdad? De alguna manera la respuesta es, si mejoras tu autoestima, mejoras tu vida. Y lo que Dios quiere y la forma de traer frutos y de estar parados delante de Dios en bendición, no es mejorar nuestra autoestima, sino establecer el reinado de una Cristo-estima. ¿Están conmigo en esta mañana? La estima de Cristo. Lo he tenido todo por basura, aún mi propio yo. Yo no tengo nada que traer de valor. Lo único que traigo a ti, oh Dios, es mi pecado. Porque lo único de estima es Cristo a mi favor. Por eso es que entonces en el próximo versículo el apóstol Pablo dice, y ser hallado en Él. Esta es la ambición de Pablo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. En otras palabras, Pablo quería que nunca se le olvidara, cada día que se levante, no vaya a ser que el Señor regrese,
ser hallado en Él, llegar a la segunda venida, a la resurrección, confiando no en su propia carne, sino ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia. De esa forma morimos todos los días. ¿Quién muere todos los días? Estamos entregados a muerte todos los días por tu causa. Sí, eso es una referencia a muchos peligros de muerte en la vida de Pablo. Pero ¿cómo muere el que no está entregado a peligros físicos? Filipenses 3, este pasaje. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Porque la carne grita, dice, no, déjame por lo menos estas buenas acciones que yo hice. No me mates completamente. Mira, por lo menos yo he sido hijo de pastores. Deja que eso entre en el resumen. Mira, yo he estado tanto tiempo en el ministerio. Mira qué matrimonio más perfecto yo he tenido. O mira mis hijos cuán buenos son. O mira cuántas obras yo he hecho de servicio en la iglesia mía por año. No me mates completamente. Y así entonces por el Espíritu mortificamos a la carne. Le decimos a la carne, tú no tienes nada de valor. Este es el proyecto de fe. Después de esto salen frutos. ¿De qué? De vivir para Cristo, de esforzarse, de dar frutos de obediencia, de salir misionero, de no tener en cuenta nuestra vida, de rendir nuestros bienes, de hacer mucho fruto. Pero eso todo sale ¿de dónde? De la obediencia, de la fe, que es un don de Dios, que mira la virtud de Cristo a mi favor y rinde toda confianza en la carne para tener la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es esa justicia? La imperfecta tuya. La justicia perfecta de Cristo a nuestro favor. Que esa sea nuestra identidad. Que esa sea la razón por la que yo vivo. Que esa sea la razón por la cual yo enfrente el temor a la muerte, mi vergüenza, mi caída, mis necesidades, mis preocupaciones, mis ansiedades y diga, yo vivo en Cristo Jesús. Yo tengo una cobertura de justicia perfecta a mi favor y en ella soy amado por siempre y para siempre y recibo todas las cosas por la gracia de Dios a mi favor. Por ello me levanto una vez más a servir a mi Dios. Porque recuerdan, los superhéroes no se quedan ahí caídos. Batman se vuelve a levantar, el Incredible Hulk se vuelve a levantar, Superman se vuelve a levantar, le dan 10 trastazos y no los pueden matar. Ilustración para los niños para decir, el justo no permanece caído, porque 70 veces se cae y el Señor 70 veces lo vuelve a restaurar, a levantar. Porque ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque ahora ¿quién es el que traerá alguna acusación contra los hijos de Dios? Ahora ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Cristo es el que justifica. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este capítulo, por este libro clave. Oh Señor, a nuestra fe, enséñanos estas verdades, no solamente a conocerlas en la mente de una manera académica, Padre, sino permite que sea el ancla de nuestra práctica, el ancla, Señor, de todo lo que hacemos y vivimos en Cristo Jesús, como Pablo, tu siervo, dijo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, permite que sea aquí algún alma que ha estado en un proyecto de justicia propia, que hoy se arrepienta, Señor, por el poder de tu Espíritu. Y que la pregunta que debo hacer para ser salvo corra a ti creyendo en el Señor Jesucristo, el cual es amplio para perdonar y para recibirlo, Señor. Levanta una iglesia, un pueblo que viva por la fe en la justicia del perfecto.
sin confianza en nuestra carne. Señor, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bendiciones, hermanos.